La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que vienen de tiempos antiguos, cuando la gente sabía que no todo lo que camina sobre cuatro patas es simplemente un animal. Mi abuela siempre decía que el mal toma muchas formas, y que los que buscan poder donde no deben, terminan pagando un precio muy alto. Pero también decía que los inocentes sufren por culpa de esos que hacen pactos oscuros. Esta historia que voy a contar pasó en mi pueblo, un lugar pequeño al sur de Veracruz, cerca de Catemaco, y les juro por lo más sagrado que cada palabra es verdad. Yo lo vi con mis propios ojos, y todavía me cuesta dormir algunas noches cuando recuerdo lo que pasó. Todo comenzó a principios de abril. El calor ya empezaba a apretar y las tardes se ponían pesadas, de esas en las que el aire parece que no se mueve. Fue entonces cuando las hermanas Inés y Lucía, dos muchachas jóvenes que vivían con sus padres en una casa humilde, cerca del final del pueblo, empezaron a reportar algo muy extraño. Un puerco enorme, flaco y de color oscuro, llegaba todas las tardes a merodear su casa. No era como los puercos normales que uno ve por ahí. Este animal era diferente. Daba vueltas alrededor de la casa, una y otra vez, como si estuviera buscando algo. Y los sonidos que hacía no eran los gruñidos comunes de un cerdo. Eran bramidos fuertes, profundos, que retumbaban en el pecho cuando los escuchabas. Al principio la familia pensó que era un animal perdido de alguna granja vecina, pero el pueblo más cercano estaba a 2 horas caminando, y ningún puerco se vendría solo desde tan lejos. Además, lo más raro era que solo aparecía de noche, cuando ya estaba oscuro. Durante el día nadie lo veía por ningún lado. La situación se puso peor una tarde cuando Inés, la mayor de las hermanas, una muchacha de 23 años, se disponía a bañarse. La casa era muy humilde, y el baño no tenía puerta de verdad, solo una cobija gruesa colgada que hacía de cortina para dar un poco de privacidad. Inés entró al baño y empezó a desabrocharse la blusa, cuando de repente vio algo que le heló la sangre. El hocico largo y oscuro de ese puerco gigante apareció por debajo de la cobija, levantándola con su cabeza. El animal metió todo el hocico y se quedó ahí, como si estuviera mirando hacia adentro. Inés dio un grito tan fuerte que se escuchó hasta la calle. Su corazón latía tan rápido que pensó que se le iba a salir del pecho. Su padre, don Martín, acababa de llegar de trabajar en su terreno. Escuchó el grito de su hija y corrió hacia el baño. Cuando vio al puerco ahí, con medio cuerpo casi adentro, agarró un palo grande que tenía cerca de la entrada y empezó a pegarle al animal en el lomo con todas sus fuerzas. El puerco bramó con una furia que no parecía normal. Sus chillidos eran tan fuertes que dolían los oídos. El animal se enfureció, dio media vuelta y miró a don Martín con unos ojos que el hombre juró después que parecían casi humanos. Había algo en esa mirada, algo que no era de animal. Una inteligencia oscura, llena de rabia, pero el puerco finalmente se fue, corriendo por la calle oscura hasta perderse en la noche. Don Martín abrazó a su hija que temblaba del susto, y desde ese día empezó a preguntar en el pueblo si alguien más había visto a ese animal. Y resultó que no era el único caso. Varias mujeres del pueblo reportaron encuentros similares. La señora Ramona, una mujer muy bonita de unos 35 años que vivía sola desde que su esposo se fue a trabajar al norte y nunca regresó, dijo que el puerco se paraba afuera de su ventana por las noches y la espiaba. Otras mujeres contaron que el animal las seguía cuando iban al pozo a sacar agua al atardecer. Lo más perturbador era que solo molestaba a las mujeres. Los hombres del pueblo podían pasar junto al puerco y el animal ni los volteaba a ver. Pero si una mujer pasaba cerca, el animal la seguía, la olfateaba, daba vueltas a su alrededor. Una tarde,
Don Jesús estaba sentado afuera de su casa platicando con su compadre Rubén. Ambos eran hombres mayores, de esos que han vivido toda su vida en el pueblo y conocen las historias antiguas. Estaban tomando café cuando Rubén sacó el tema del puerco misterioso. «Compadre, ¿ya escuchó lo del puerco ese que anda asustando a las mujeres del pueblo?», dijo Rubén moviendo la cabeza con preocupación. Don Jesús se quedó callado un momento, mirando hacia la calle como si estuviera pensando en algo profundo. Luego tomó un trago de su café y habló con voz seria. «Yo creo que ese animal no es un puerco normal, compadre. Llevo muchos años en este mundo y he escuchado historias. Ese tiene toda la pinta de ser un nahual». Rubén se le quedó viendo fijamente. En esa región, el tema de los nahuales no era ninguna locura. Todos conocían las historias de hombres que hacían pactos oscuros para recibir poderes, la habilidad de transformarse en animales, brujos y curanderos que usaban esos poderes para espiar, para hacer daño, para satisfacer deseos que ningún hombre decente tendría. «Fíjese bien, compadre», continuó don Jesús. «Ese puerco solo aparece de noche. Nadie sabe de dónde viene ni de quién es. Y lo más sospechoso, solo molesta a las mujeres. Las persigue, las espía. Eso no lo hace un animal común. Eso lo hace alguien con malas intenciones que usa la forma de bestia para esconderse». Rubén asintió lentamente. La explicación tenía mucho sentido. En el pueblo había ancianos que contaban historias de nahuales que habían existido décadas atrás. Hombres que por las noches se convertían en perros, en coyotes, en cerdos, y andaban haciendo maldades. «Entonces, ¿qué hacemos, compadre? No podemos dejar que esa cosa siga asustando a nuestra gente». Don Jesús apretó los puños. «Vamos a organizarnos. Voy a juntar a 3 hombres más de confianza. La próxima vez que aparezca ese animal, lo vamos a atrapar. Si es un nahual, lo vamos a descubrir. Y nadie va a reclamar por ese puerco, porque no es de nadie del pueblo». Los días siguientes, don Jesús habló con Rubén, con don Martín, el papá de Inés, y con otro hombre del pueblo llamado Vicente. Los 4 se pusieron de acuerdo. Conseguirían lazos, machetes y palos, y estarían listos para cuando alguien reportara al puerco nuevamente. Pasaron 5 días más. El pueblo estaba tenso, todos atentos. Las mujeres ya no salían solas cuando empezaba a oscurecer. Algunos hombres hacían guardias por las noches, pero el puerco parecía saber cuándo había vigilancia, porque esos días no aparecía. Pero el 6.º día, cuando ya estaba cayendo la tarde y el cielo se ponía de un color naranja oscuro que anunciaba la noche, un muchacho que venía del campo llegó corriendo al centro del pueblo. Don Jesús, vi al puerco ese, está caminando por el campo, va rumbo al pueblo». Don Jesús dejó lo que estaba haciendo y rápidamente mandó llamar a los otros 3 hombres. Se armaron con sus lazos, sus machetes en la cintura y palos en las manos. El corazón les latía fuerte porque sabían que esa noche iban a descubrir la verdad. Salieron hacia donde el muchacho había visto al animal. No tuvieron que caminar mucho. A 2 cuadras del campo, lo encontraron. El puerco iba caminando rápido, con pasos decididos, como si supiera exactamente a dónde iba. «Síganlo de lejos», susurró don Jesús. «No hagamos ruido, vamos a ver qué hace». Los 4 hombres lo siguieron manteniéndose en las sombras, pegados a las paredes de las casas. El puerco caminaba directo, sin desviarse, y pronto se hizo claro a dónde se dirigía. Iba rumbo a la casa de Ramona, la mujer que vivía sola. Cuando el animal llegó frente a la casa de Ramona, se detuvo. Los hombres se escondieron detrás de unos arbustos, observando. Lo que vieron a continuación les confirmó todas las sospechas. El puerco levantó la cabeza y empezó a olfatear el aire, moviendo el hocico de un lado a otro. Luego, con movimientos que no eran propios de un animal, se acercó despacio a la puerta de madera de la casa. Y ahí, sin hacer el más mínimo ruido, pegó su cabeza a las rendijas de la puerta y se quedó quieto, mirando hacia adentro. Era como si estuviera espiando, como si supiera que adentro estaba Ramona y quisiera verla sin ser descubierto. La escena era tan perturbadora que don Martín sintió que se le erizaba la piel. Don Jesús hizo una seña a los otros. Era el momento.
Empezaron a desenrollar los lazos despacio, preparándose para lanzarlos sobre el animal. Pero justo cuando estaban a punto de salir de su escondite, vieron algo que les quitó todas las dudas. Algo que ninguno de ellos olvidaría por el resto de sus vidas. El puerco, todavía pegado a la puerta espiando, de repente empezó a hacer movimientos extraños. Sus patas traseras temblaban y se estiraban, como si estuviera tratando de pararse. Y entonces, ante los ojos aterrados de los 4 hombres, el animal comenzó a levantarse sobre 2 patas. No era un movimiento natural, era forzado, doloroso de ver. El puerco se tambaleaba mientras intentaba mantenerse erguido como un humano. Y mientras hacía esto, de su garganta salía un sonido que no era ni bramido ni chillido. Era un quejido bajo, casi como un lamento humano. Un sonido que te hacía sentir que algo estaba muy, muy mal. Ahora, susurró don Jesús con urgencia, y los 4 hombres salieron corriendo de su escondite. El puerco los escuchó y volteó de inmediato. Sus ojos reflejaron la luz de la luna, y en ese momento los hombres pudieron ver que había algo de conciencia en esa mirada. No era la mirada confundida de un animal asustado, era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Ahora échenle los lazos», gritó don Jesús. Rubén fue el primero en lanzar su lazo. El nudo voló por el aire y cayó perfecto alrededor del cuello del puerco. El animal intentó correr, pero don Martín y Vicente ya habían lanzado sus lazos también, atrapando las patas traseras de la bestia. El puerco lanzó un bramido terrible, un sonido tan fuerte y lleno de rabia, que varias luces se encendieron en las casas cercanas. La gente empezó a salir a ver qué pasaba. El animal se retorcía con una fuerza increíble, pero los 4 hombres jalaban los lazos con todas sus fuerzas. «Chailen, jalen fuerte», gritaba don Jesús mientras el puerco se arrastraba por el suelo, levantando polvo, chillando con unos sonidos agudos que no parecían de este mundo. Más hombres del pueblo llegaron corriendo a ayudar. Entre todos empezaron a arrastrar al animal hacia el campo municipal, que era un espacio abierto en el centro del pueblo donde se hacían las reuniones importantes. El puerco no dejaba de chillar. Eran gritos desesperados, llenos de furia y de algo más, algo que sonaba casi como pánico humano. Todo el pueblo se despertó con el escándalo. Mujeres, hombres, niños, todos salieron de sus casas y empezaron a caminar detrás de los hombres que arrastraban al animal. «Es el puerco ese que ha estado asustando a nuestras mujeres», decía alguien en la multitud. «¿De quién es? ¿Alguien reconoce a ese animal?», preguntaba otro. Pero nadie lo reconocía. Nadie del pueblo tenía un puerco así. Cuando llegaron al campo municipal, ya había como 50 personas reunidas. Algunos traían lámparas de mano, otros antorchas. La luz parpadeante de las llamas hacía que las sombras bailaran de manera inquietante. Amarraron al puerco a un poste que estaba en medio del campo. El animal seguía retorciéndose, jalando las cuerdas, pero estaba bien atado. No tenía forma de escapar. La gente se empezó a dividir en opiniones. Algunos decían con total seguridad que era un nahual, un brujo transformado. Otros insistían en que era solo un puerco enfermo o rabioso de algún pueblo lejano, aunque no tenía sentido que un animal viniera desde tan lejos solo. «El pueblo más cercano está a 2 horas caminando», decía don Martín. «Ningún puerco se viene solo desde tan lejos, y además, este animal solo aparece de noche y solo molesta a las mujeres. Eso no es normal». La discusión se puso más caliente. Había miedo en el ambiente, pero también había coraje. Las mujeres que habían sido asustadas por el animal estaban ahí, viendo a la bestia atada, y en sus caras se veía el alivio mezclado con el terror de pensar que quizás había algo más oscuro detrás de todo esto. Fue entonces cuando don Aurelio, el anciano más viejo del pueblo, un hombre de casi 80 años que casi nunca salía de su casa, apareció caminando despacio entre la multitud. La gente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Don Aurelio era respetado por todos. Se decía que él sabía cosas, que conocía los secretos antiguos. El anciano se acercó al puerco atado. El animal dejó de moverse por un momento y fijó sus ojos en el viejo. Era una escena extraña. El puerco y el anciano se miraban fijamente, como si se estuvieran midiendo el uno al otro.
Don Aurelio se agachó un poco, quedando a la altura de la cabeza del animal, y entonces habló con voz clara y firme. Si eres humano, habla ahora. Dinos quién eres y por qué has estado haciendo esto. Habla o te vamos a quemar aquí mismo. Esta es tu única oportunidad. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el crepitar de las antorchas. Nadie se movía. Todos contenían la respiración, esperando. Y entonces pasó lo imposible. El puerco abrió su hocico. Pero en lugar de un bramido o un chillido salieron palabras. Palabras humanas, distorsionadas y graves, como si vinieran de lo más profundo de un pozo oscuro. Malditos, malditos todos ustedes. La multitud dio un grito ahogado. Algunas mujeres se taparon la boca con las manos. Los hombres dieron un paso atrás, sin poder creer lo que acababan de escuchar. El puerco seguía hablando, y las palabras que salían de su trompa eran horribles. No estaba suplicando perdón, no estaba pidiendo misericordia, estaba maldiciendo a todos los presentes. Ignorantes, los voy a perseguir en sus sueños, sus hijas, sus esposas, todas van a ser mías, malditos sean por generaciones. La voz era gruesa y llena de odio. Cada palabra que decía era una ofensa, una amenaza. Insultaba a las mujeres presentes con palabras tan feas que varias se echaron a llorar. Insultaba a los hombres, los llamaba débiles, cobardes, y seguía maldiciendo, una y otra vez. Don Jesús sintió que la sangre le hervía. No era solo rabia lo que sentía, era asco, repulsión hacia lo que tenían frente a ellos. Esto confirmaba todo. No era un puerco, era un hombre. Un brujo que había elegido el camino oscuro, que había hecho pactos con fuerzas del mal para obtener el poder de transformarse y usar eso para acechar a mujeres inocentes. ¡Suficiente!, gritó alguien en la multitud. ¡Quémenlo! ¡Quemen a esa cosa ahora mismo! Otros empezaron a gritar lo mismo. El miedo se había convertido en furia. La gente ya no tenía dudas. Esto era un nahual, un brujo pervertido que usaba sus poderes para el mal, y no merecía ninguna piedad. «Traigan gasolina», ordenó don Jesús. 2 hombres corrieron a una casa cercana y regresaron con una garrafa grande de gasolina. La multitud se había puesto de acuerdo sin necesidad de votar. Todos sabían lo que había que hacer. En el pueblo no había policía. No había autoridades que pudieran encargarse de esto. Y aunque las hubiera, ¿qué le dirían? ¿Que atraparon a un hombre convertido en puerco? No. Esto lo tenían que resolver ellos mismos, como se habían resuelto las cosas en esos pueblos desde tiempos antiguos. Don Jesús tomó la garrafa. Sus manos temblaban un poco, no de miedo, sino de la adrenalina del momento. Se acercó al puerco atado que ahora lo miraba con odio puro en los ojos. «Esto es por todas las mujeres que asustaste», dijo don Jesús. «Por todas las familias que hiciste sufrir, y que Dios tenga misericordia de tu alma, aunque tú no la mereces». Y entonces empezó a rociar la gasolina sobre el animal. El olor fuerte del combustible llenó el aire. El puerco comenzó a retorcerse con más fuerza, haciendo sonidos desesperados, pero ya no hablaba, como si supiera que no había forma de escapar de lo que venía. Cuando la garrafa se vació, don Jesús se alejó unos pasos. Sacó una caja de cerillos de su bolsillo. La multitud se hizo hacia atrás, formando un círculo grande alrededor del poste. Don Jesús encendió el cerillo. La pequeña llama bailó en la oscuridad de la noche. Miró una última vez al puerco y luego lanzó el cerillo encendido. El fuego se prendió de inmediato. Las llamas saltaron altas, envolviendo al animal por completo. Y el grito que salió de esa criatura fue algo que ninguno de los presentes podría olvidar jamás. No era un bramido de puerco. Era un grito humano, un alarido de dolor tan intenso, tan desesperado, que hacía que se te revolviera el estómago. Era el grito de un hombre quemándose vivo. Las llamas crecían más y más. Y en medio de ese fuego, la gente pudo ver algo que confirmó todo. El puerco se estaba parando sobre sus 2 patas traseras, completamente erguido como un hombre. Su cuerpo se retorcía entre las llamas. Sus patas delanteras se movían en el aire como si fueran brazos tratando de apagar el fuego. El grito siguió durante lo que parecieron minutos eternos.
pero que probablemente fueron solo segundos. Un grito que se escuchaba a cuadras de distancia, que despertó a todo el que todavía dormía en el pueblo. Y entonces, poco a poco, el grito se fue apagando. El cuerpo dejó de moverse. Las llamas seguían consumiendo lo que quedaba. Pasaron varios minutos antes de que el fuego empezara a bajar. La gente seguía ahí, en silencio, viendo cómo las llamas hacían su trabajo. Nadie se fue. Todos necesitaban ver el final, confirmar que esa cosa ya no existía. Cuando las llamas finalmente se apagaron, solo quedaba humo negro y un cuerpo chamuscado atado al poste. Ya no tenía forma de puerco. Era claramente el cuerpo de un humano. Un hombre viejo, tal vez de unos 60 años, completamente quemado. Don Aurelio se acercó despacio al cuerpo. Lo examinó por un momento en silencio. «No lo reconozco», dijo finalmente. «El cuerpo está muy quemado. Pero he escuchado historias de un curandero que vivía en un pueblo como a 3 horas de aquí. Decían que practicaba brujería oscura, que hacía trabajos sucios para la gente que le pagaba, que podía transformarse. Apuesto a que es él». Sí, nadie cuestionó las palabras del anciano. Tenía sentido. Un brujo de otro pueblo viniendo por las noches a acechar a las mujeres de este lugar, escondiéndose bajo la forma de un puerco. Esa noche, el cuerpo fue enterrado lejos del pueblo, sin ceremonia, sin rezos. Nadie quería que esa cosa quedara cerca de sus casas o de su cementerio. Los días siguientes el pueblo estuvo tranquilo. El puerco nunca volvió a aparecer. Las mujeres pudieron salir de nuevo sin miedo cuando oscurecía. La vida volvió a la normalidad. Pero esa experiencia dejó una lección que todos tomamos muy en serio. La brujería, los pactos con fuerzas oscuras, los nahuales y esas prácticas antiguas no son cosas de juego. No son historias inventadas para asustar niños. Son reales. Y cuando alguien decide meterse en esos caminos, siempre termina mal. Mi abuela tenía razón. El que busca poder donde no debe, termina pagando. Y ese viejo brujo pagó caro. Pero lo más triste es que antes de pagar, hizo sufrir a gente inocente. Asustó a familias. Violó la paz de un pueblo tranquilo. Por eso les digo a todos los que escuchan esta historia, aléjense de esas cosas. No busquen curanderos que prometen poderes especiales. No hagan caso a los que dicen que pueden enseñarte a transformarte o a controlar a otros. Esos caminos solo llevan a la oscuridad. Y si alguna vez ven algo extraño, un animal que se comporta de manera que no es natural, que parece tener inteligencia humana, no lo ignoren, porque puede ser que no sea un animal en absoluto. Yo estuve ahí esa noche. Vi cómo ese puerco habló con voz humana. Vi cómo se paró en 2 patas entre las llamas. Y vi el cuerpo de un hombre viejo donde antes había estado un animal. Esas cosas existen, y más vale respetarlas y alejarse de ellas porque el que juega con fuego termina quemándose, literal y figuradamente. Esta historia que voy a contarles pasó de verdad. Pasó en un pueblo pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas, rodeado de cerros y lagunas que la niebla cubre cada mañana. Un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace muchos años, y donde 2 niños descubrieron que hay cosas que no deben ser tocadas, ni miradas ni llamadas por su nombre, porque cuando abres una puerta al otro lado, nunca sabes si podrás cerrarla de nuevo. Emilia tenía 11 años cuando su mamá decidió mudarse a la casa vieja de la abuela, una casa de campo que llevaba años abandonada, con paredes de adobe agrietadas y ventanas que crujían con el viento. Su hermano Santiago tenía 9 años, y aunque al principio no le gustó la idea de dejar el pueblo donde habían crecido, pronto empezó a disfrutar la libertad de correr entre los árboles y explorar caminos que nadie más parecía usar. Su mamá trabajaba desde temprano hasta tarde en el pueblo, limpiando casas y ayudando en una tienda. Así que los niños pasaban las tardes solos, inventando juegos y descubriendo rincones del lugar que ni siquiera su mamá conocía. Un día, mientras jugaban cerca de los matorrales que rodeaban la casa, Emilia vio algo extraño. Un sendero de piedras planas cubiertas de musgo verde que se adentraba en el bosque. Parecía viejo, muy viejo, como si nadie lo hubiera pisado en décadas. Le hizo una seña a Santiago y ambos comenzaron a seguirlo.
El aire se volvió más frío a medida que avanzaban. Los árboles eran más altos, más oscuros, y el sol apenas lograba atravesar las ramas. Después de caminar unos 10 minutos, llegaron a un claro, y allí, en el centro, estaba la laguna. Era perfectamente redonda, como si alguien la hubiera dibujado con un compás. El agua estaba tan quieta que parecía vidrio, tan quieta que reflejaba el cielo, las nubes, los árboles a su alrededor con una precisión inquietante. Santiago recogió una piedra del suelo y estaba a punto de lanzarla, cuando Emilia lo detuvo. Algo en ese lugar no se sentía bien. Había un silencio demasiado profundo. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el viento. Solo el agua inmóvil esperando. Emilia se acercó despacio al borde de la laguna y se agachó para ver su reflejo. Pero lo que vio la hizo retroceder de inmediato. El cielo se reflejaba, los árboles también, pero ella no. Ni Santiago. No había ni rastro de ellos en el agua. ¿Por qué no nos vemos?, preguntó Santiago asustado. Emilia no respondió, porque en ese momento algo más apareció en el reflejo. Una sombra, moviéndose debajo del agua, aunque no había nada arriba que pudiera proyectarla. Y entonces, cuando Santiago arrojó la piedra sin pensarlo, algo imposible sucedió. Una mano pálida, delgada, con dedos largos y uñas negras, emergió desde el reflejo y atrapó la piedra en el aire. La mano no estaba en el agua real, estaba en el reflejo, pero se movía como si fuera real. Los niños gritaron y corrieron sin mirar atrás, con el corazón golpeándoles el pecho. No pararon hasta llegar a la casa jadeando, sudando, con las piernas temblando. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Emilia apretaba las sábanas tratando de convencerse de que había sido su imaginación, pero cuando cerró los ojos la vio, una mujer cubierta de lodo y algas. Su cabello negro flotaba como si todavía estuviera bajo el agua. Sus ojos eran grises, casi blancos, sin pupilas, y su voz era como un susurro que venía desde muy lejos, desde muy abajo. Emilia, ayúdame a salir del reflejo. Emilia despertó gritando. Su mamá entró corriendo a la habitación y la abrazó, pensando que había tenido una pesadilla. Pero Emilia sabía que no había sido un sueño, porque cuando miró hacia la ventana, vio que el vidrio estaba empañado por dentro, y en el vapor alguien había escrito con un dedo: «Libérame, Emilia». A la mañana siguiente las cosas empeoraron. El espejo del baño amaneció empañado, aunque nadie se había bañado, y en él otra vez estaban las mismas palabras. El cristal de la puerta de la cocina también, y el reflejo de la olla con agua donde su mamá preparaba el café. En todos lados, el mismo mensaje: «Libérame». La mamá de Emilia no entendía nada. Pensó que los niños estaban jugando, que se estaban asustando solos con historias inventadas. Les dijo que dejaran de hacer travesuras y se fue a trabajar como siempre. Pero Emilia sabía que aquello no era un juego. Y Santiago también lo sabía, porque esa misma mañana, cuando fue a dar de comer a las gallinas, las encontró tiradas en el suelo. Todas. No tenían heridas, no había sangre. Simplemente estaban ahí, con los ojos abiertos, como si algo les hubiera robado la vida de golpe. El agua del pozo, que siempre había sido clara y fresca, ahora estaba negra, espesa, olía a tierra mojada y a algo más, algo podrido. Nadie podía beberla. Y entonces Santiago comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre, pero su piel estaba fría como el hielo. Se quejaba de dolores en el cuerpo y decía cosas extrañas mientras dormía. Hablaba con alguien. Le respondía a alguien. Emilia lo escuchó una noche, desde su cama. «Sí, te ayudaré. Dame el regalo que prometiste». La voz de Santiago sonaba diferente, más grave, como si no fuera completamente él quien hablaba. Emilia se levantó y lo sacudió para despertarlo. Santiago abrió los ojos de golpe, pero tardó varios segundos en reconocerla. «Ella viene todas las noches», dijo con voz temblorosa. «Me dice que si la ayudo a salir me va a dar cosas. Cosas bonitas. Dice que puedo tener todo lo que quiera». Emilia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «No le hagas caso, Santiago, no es real». Pero él la miró con ojos vidriosos y susurró: «Ella dice que sí es real, que lleva mucho tiempo esperando, y que tú tienes la llave». Al día siguiente, mientras su mamá estaba en el pueblo y Santiago descansaba con fiebre, Emilia decidió buscar respuestas. Subió al desván de la casa, un lugar polvoriento lleno de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. Nadie había subido ahí en años. El aire era denso, cargado, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre esas paredes. Emilia buscó entre los baúles hasta que encontró uno de madera oscura,
cerrado con un candado oxidado. Lo forzó con un destornillador viejo hasta que cedió. Adentro había ropa antigua, fotografías en blanco y negro y un cuaderno de cuero gastado. Era el diario de su abuela. Emilia lo abrió con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, manchadas por la humedad. La letra era temblorosa, como si quien escribiera estuviera asustada. Y entonces leyó algo que le heló la sangre. Si el agua vuelve a moverse, no mires tu reflejo. La bruja Sabina del Monte fue encerrada en el espejo de agua hace más de 50 años. Su alma solo puede volver si un inocente pronuncia su nombre frente al agua. El colgante con el espejo roto es el sello. Si se rompe, ella volverá. Emilia pasó las páginas con manos temblorosas. Había dibujos. Un colgante con un pequeño espejo en el centro, rodeado de símbolos extraños, y una advertencia final escrita en letras grandes. Nunca dejen que los niños se acerquen a la laguna. Ella espera, siempre espera. Emilia cerró el diario y buscó en el baúl. Ahí, envuelto en un trapo sucio, estaba el colgante. Pero el espejo en el centro estaba roto, hecho pedazos, como si alguien lo hubiera golpeado con fuerza, o como si algo hubiera salido de él. Esa tarde, Santiago estaba jugando solo en la sala. Rebotaba su pelota contra la pared, distraído, todavía con fiebre. De pronto la pelota rodó hacia la ventana. Santiago fue a recogerla y, sin querer, miró su reflejo en el vidrio, y lo que vio lo dejó paralizado. Su reflejo le sonreía, pero él no estaba sonriendo. El reflejo levantó la mano. Santiago no movió la suya. El reflejo ladeó la cabeza despacio, como estudiándolo, y entonces el reflejo comenzó a salir. Primero una mano empapada, goteando agua negra, luego un brazo, luego el rostro pálido con los ojos completamente negros. Santiago gritó con todas sus fuerzas. Emilia llegó corriendo desde el desván justo a tiempo para ver a su hermano tirado en el suelo, inconsciente, con la piel fría como mármol. El vidrio de la ventana estaba cubierto de marcas de dedos, desde adentro, como si alguien hubiera intentado salir a través de él. Emilia cargó a Santiago hasta su cama y lo cubrió con todas las mantas que encontró, pero él no despertaba. Respiraba, pero apenas, y su piel seguía helada. Esa noche Emilia no durmió. Se quedó sentada junto a su hermano, con el diario en las manos, leyendo una y otra vez las palabras de su abuela, y entonces escuchó la voz. No venía de ninguna parte en particular. Parecía llenar toda la habitación. Él ya está conmigo, Emilia. La voz era suave, casi amable, pero había algo en ella que dolía, que hacía que el pecho se apretara. Está en mi mundo ahora, pero tú puedes salvarlo si me dejas salir. Emilia apretó los puños. No voy a hacer eso. La voz se rió. Una risa baja, húmeda, como burbujas subiendo desde el fondo de un pozo. Entonces él se quedará conmigo para siempre, y tú te quedarás sola. ¿Es eso lo que quieres, niña? Emilia miró a su hermano. Su rostro estaba cada vez más pálido. Sus labios se estaban poniendo azules. No había tiempo. Tomó el colgante roto, el diario, y salió corriendo de la casa en plena noche. La noche estaba oscura, sin luna. Solo las estrellas brillaban débilmente entre las nubes que se movían despacio sobre los cerros. Emilia corrió por el sendero de piedras, tropezando con las raíces, raspándose las manos contra las ramas. No tenía miedo de la oscuridad. Tenía miedo de perder a su hermano. Cuando llegó al claro, la laguna estaba diferente. El agua ya no era un espejo tranquilo. Ahora brillaba con una luz tenue, como si algo debajo de ella estuviera respirando. Y el reflejo no mostraba el cielo nocturno. Mostraba otro lugar, un bosque seco, sin hojas, una luna roja que colgaba baja en el cielo. Y en el centro, de pie junto a un árbol muerto, estaba Santiago. Pero no era realmente él, era su reflejo. Pálido, con la ropa empapada, los ojos vacíos. Golpeaba el agua desde abajo, como si fuera un vidrio. Gritaba, pero no se escuchaba nada. Solo se veían sus labios moviéndose, desesperados. Emilia cayó de rodillas frente a la laguna. Santiago, aguanta, voy a sacarte de ahí. Entonces ella apareció. La bruja Sabina salió del agua como si hubiera estado esperando justo debajo de la superficie. Su cuerpo era delgado, cubierto de lodo y algas negras. Su cabello flotaba a su alrededor como si todavía estuviera sumergida. Y sus ojos eran dos pozos vacíos, grises, sin vida. Pero su boca sonreía. Al fin vienes, niña, ya era hora. Emilia retrocedió, pero no podía apartar la mirada. Déjalo ir. Él no tiene nada que ver contigo. La bruja inclinó la cabeza,
como si la estuviera estudiando. Él me llamó, me habló, me prometió ayudarme, ahora es mío. Él es un niño, no sabía lo que hacía. La bruja se rió, y su risa sonó como el agua golpeando contra las piedras. Todos dicen lo mismo, pero las promesas son promesas, Emilia, y las deudas se pagan. Emilia apretó el colgante en su mano. Los pedazos de espejo roto le cortaron la palma, pero no le importó. Abrió el diario con manos temblorosas y buscó las palabras que su abuela había escrito, las palabras del sello. La bruja vio lo que hacía y su sonrisa desapareció. No te atrevas, niña. Si haces eso, él se quedará atrapado para siempre, del otro lado, y nunca volverá. Emilia dudó. Miró a Santiago, que seguía golpeando el agua desde abajo, gritando en silencio, y entonces la bruja le tendió la mano. Dame tu alma, dame tu reflejo, y lo dejaré libre. Es un trato justo. Emilia sintió el peso de esas palabras. Sabía lo que significaba. Si aceptaba, ella tomaría el lugar de Santiago. Quedaría atrapada en ese mundo del otro lado, mientras la bruja saldría libre. Pero también sabía otra cosa. Su abuela había escrito algo más en el diario, algo que la bruja no esperaba. La luz de la luna en el espejo roto puede quebrar el sello desde adentro, pero solo si quien lo usa está dispuesto a dar algo a cambio. Un reflejo por un reflejo. Emilia levantó el colgante hacia el cielo. Las nubes se abrieron justo en ese momento, como si alguien las hubiera apartado, y la luz de la luna llena cayó sobre los pedazos de espejo roto. La luz se reflejó en 1000 direcciones y cayó sobre el agua. La laguna comenzó a temblar. La bruja gritó. No era un grito humano, era un sonido profundo, lleno de rabia y dolor, que hizo que los árboles se sacudieran y los pájaros salieran volando en todas direcciones. No, no puedes hacer esto. Pero Emilia no se detuvo. Cerró los ojos y repitió las palabras del diario. Palabras antiguas en un idioma que no entendía pero que sentía en el pecho. El agua comenzó a romperse como si fuera vidrio. Primero una grieta, luego otra, y otra más. La superficie de la laguna se hizo pedazos, y la bruja fue arrastrada hacia abajo, gritando, aferrándose al aire. Su cuerpo se deshizo en el agua, convirtiéndose en sombras, en humo, en nada. Y entonces todo quedó en silencio. La luz de la luna desapareció, el agua se calmó, y Santiago apareció en la orilla, tosiendo, empapado, pero vivo. Emilia corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, llorando, temblando. «¿Estás bien? ¿Ya estás bien?» Santiago la abrazó también, sin decir nada, porque no había palabras para lo que había visto del otro lado. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, la laguna había desaparecido. Solo quedaba un hoyo seco en la tierra rodeado de piedras, como si nunca hubiera existido. Su mamá los encontró dormidos en el suelo del claro, abrazados, cubiertos de lodo. Los llevó de vuelta a la casa sin hacer preguntas. Pensó que se habían perdido jugando. Nunca supo la verdad. Santiago se recuperó poco a poco. La fiebre desapareció. El color volvió a su piel, pero durante semanas no quiso hablar de lo que había visto. Y Emilia no lo presionó. Algunos secretos es mejor guardarlos. Pero hubo algo que ninguno de los dos olvidó. Una noche, semanas después, Emilia se levantó a tomar agua. Llenó un vaso en la cocina y lo llevó a sus labios. Y justo antes de beber, vio su reflejo en el agua. Se detuvo, porque su reflejo le estaba sonriendo, pero ella no estaba sonriendo, y sus ojos en el reflejo eran grises, casi blancos, como los de la bruja. Emilia soltó el vaso. El agua se derramó por el suelo, y cuando miró de nuevo su reflejo era normal, pero ella sabía la verdad. Había pagado un precio por salvar a su hermano. Un reflejo por un reflejo. Ahora, cada vez que se miraba en un espejo, en el agua, en cualquier superficie que la reflejara, algo la miraba de vuelta, algo que esperaba, algo que sonreía. Dicen que si vas a ese pueblo y caminas por los senderos olvidados entre los cerros, todavía puedes encontrar el lugar donde estaba la laguna. Y si te quedas lo suficiente, en silencio, mirando el hoyo seco en la tierra, puedes ver algo moviéndose en el fondo, una sombra. Una niña, sonriendo desde abajo, esperando, siempre esperando, porque algunos espejos nunca se rompen del todo, y algunas puertas una vez abiertas nunca se cierran por completo.